Perú, 9 de la noche acá. Y estamos en unos muy agradables 27 grados centígrados. Bien, como solemos hacer cada viernes, vamos a hablar acerca del Señor Yeshua. Yeshua es la puerta. Dice, el testimonio bíblico dice que Yeshua es el... Pocas veces el Señor Yeshua se definió a sí mismo. Pocas veces, lo hizo algunas veces. En Juan capítulo 10, versículo 7, Él se define a sí mismo diciendo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando Él dice que es la puerta, pues da a entender que entrar por otro lugar sería absolutamente inapropiado e inconveniente. Todos tratamos de entrar por la puerta, porque para eso ha sido diseñada la puerta. Ahora, entrar al reino de los cielos es imposible, a menos que sea por la puerta. Y la puerta es el Señor Yeshua. Dios el Padre, en su incomparable sabiduría, ha elegido a su Hijo para ser la puerta. Es fácil entender que entrar por la puerta, es decir, a través de Yeshua, es una demanda de obediencia y lealtad a Dios. Pero más allá de eso, eh, pues sería muy difícil, ¿no? Imposible. Pretender entrar por otro lugar que no sea a través del Señor Yeshua es imposible. Yeshua de Nazaret es la conexión entre Dios, el Padre, y el resto de los hombres, sin duda alguna. Él es el puente tanto para en lo colectivo como en lo individual. En otro momento en que el Señor se definió a sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto aparece en Juan capítulo 14, versículo 6. Yeshua es la puerta y también el camino. ¿Mm? Así que mire usted va por el camino que es Yeshua y tiene que pasar por la puerta que es Yeshua. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Él es la puerta y también el camino. Bueno, la mayoría de las personas en el mundo creen que al morir van al cielo. Esto es lo que Babilonia ha dejado que la gente crea, que una vez que mueren van a los cielos, sin importar para nada qué estilo de vida tuvieron, sin importar para nada si respetaron la palabra de Dios, si obedecieron la voluntad de Dios. ¿Mm? Bueno, para Dios sí es importante cómo vivieron, para Dios sí es importante lo que hicieron y Dios se reserva el derecho de admisión en los cielos porque Él tiene condiciones para poder entrar. Si no recordemos las palabras del Señor a Nicodemo, el Señor le dijo a Nicodemo que nadie podría entrar al reino de los cielos a menos que hubiese nacido de arriba o nacido de nuevo. Es la misma palabra para los dos, tanto para nacer de arriba como para nacer de nuevo. Y es notorio que las dos definiciones coinciden en cuanto a lo semántico de la explicación. En una ocasión, el Señor enseñó acerca de la puerta estrecha y el camino angosto. Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ahora, el Señor es la puerta, que es estrecha, y el Señor es el camino, que es angosto. Porque, como decíamos al principio, Dios tiene condiciones para entrar. No entra el que quiera, entra el que agrada a Dios. Y el que agrada a Dios, pues, si agrada a Dios es porque hizo lo que
lo que Dios ha estipulado que sea. Y una de las cosas que Dios ha estipulado, y es la más importante de todas, es que Yahshua es su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Y a Yahshua tenemos que oír, como dijo la potente voz que escuchaba Pedro, Andrés y Juan. Nadie puede entrar al reino de los cielos según le parezca, según crea. El que va a entrar tiene que hacerlo de acuerdo a lo que Dios demanda a través de su Hijo amado. Y el Señor alertó, pues, que algunos no son pastores, sino que se meten al rebaño saltando la cerca y no entrando por la puerta. Hoy en día estamos viendo, lamentablemente, una iglesia que está liderada por pastores que no entraron por la puerta. Saltaron la cerca y están llenando a las ovejas de un pasto que engorda, pero que es malo para la salud, con unos mensajes que no es la palabra de Dios, que no es la voluntad de Dios, sino que satisfacen el vientre de los hombres, llenan las expectativas egocéntricas de algunos que lo que quieren es verse exaltados y alentados en su ego, pero no en lo que Dios demanda. Y para poder agradar a Dios, el ego tiene que ser anulado, pisoteado, puesto en algún lugar donde no pueda ser notado y anularlo por completo. Algunos se identifican como cristianos, pero son realmente ladrones y salteadores, como dice la palabra. De ellos hay mucho en las iglesias hoy día. La iglesia, las iglesias digo, porque ahí entran la católica y la protestante, que tiene su liderazgo, no lleno, pero sí en muchos casos están como líderes personas que saltaron la cerca y no entraron por la. Y el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, ese es ladrón y salteador, según dice Juan capítulo 10, versículo 1. Así que tengamos presente, pues el Señor es la puerta y por Él tenemos que entrar. Y para entrar por Él significa que tenemos que obedecer la palabra que Él nos dejó acá en la tierra. No se entra por lo que uno quiere o como uno quiere. Para poder entrar hay que agradar a Dios en la obediencia. Y bueno, recordemos una palabra que nos dejó el Señor Yeshua, que aparece en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pues sí, hay que orar sin hacer alarde que uno está orando, porque hay algunos que les gusta pasar mucho tiempo orando y luego dicen lo que hicieron, dicen que tuvieron 2, 3 horas, 4 horas orando, algunos dicen que tuvieron una semana, 2 semanas ayunando. Pues si uno va a hacer algo para Dios, lo hace en secreto, porque Dios es el que ve en los secretos. Y así como tiene que ser. Son las 9:31 de la noche acá en Barranquilla, de este 12 de abril del año 2024. Bueno, una de las asignaciones que me dio mi padre fue, para este año, quiero decir, fue eh, que mostrara la razón por la que aparecen los sagrados escritos y cómo debemos nosotros leer la palabra de Dios para tratar de entenderla. Y sin duda alguna que uno tiene que leer la palabra de Dios teniendo en mente Génesis 3:15, es decir, que sobre la tierra hay dos generaciones, la generación de la mujer y la generación de la culebra, el linaje, la raza, la descendencia, la progenie. Hay dos progenies sobre la tierra. La progenie de la mujer, que es la de Dios,
y la progenie de la culebra, que son la generación maldita que a Dios no le ha agradado, nunca le ha agradado. Sin embargo, pues podemos entender por los sagrados escritos que justo a la llegada del diluvio estaba la generación de Dios, que es la generación de la mujer, pero la generación de la culebra se había multiplicado, sin duda alguna. Y en este momento de la historia nuestra, en este año 2024, el 12 de abril del año 2024, esta situación de Génesis 3:15, que fue corroborada con Apocalipsis 12:17, está más vigente que nunca, porque la generación de la culebra está eh, haciendo las obras de la culebra en el mundo, mientras que la generación de Dios no se ha dado cuenta que esto está pasando y no está luchando la pelea que tiene que luchar. Voy a comentar Isaías capítulo 1, pero lo voy a comentar en la visión o bajo la lupa de las dos generaciones. En Isaías 1 dice lo siguiente: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Dios, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Leyendo este texto, conviene preguntarse, ¿por qué Dios hace semejantes acusaciones? Dios dice que después de que Él, como un padre, crió hijos y los hizo crecer, esos hijos, o sea, Israel, se rebelaron, o se rebeló Israel en contra de Dios, que era su padre. El Señor dice que las bestias son capaces de reconocer a quién pertenecen, pero Israel le faltó conocimiento, no supo conocer ni reconocer que Dios era su padre. Ahora, Israel es la descendencia de la mujer hasta cierto punto. Recuerde usted lo que dijo el apóstol Pablo, que no por ser descendiente de Abraham será del pueblo de Israel, sino aquel que tuviera la fe de Abraham. ¿Mm? En este momento de la historia no se puede decir que el Israel que pueda demostrar su linaje natural se podría considerar pueblo de Dios. Solamente se puede considerar pueblo de Dios el Israel natural y el Israel silvestre que tienen fe en el Señor Jesús. Ahora, él dice que Israel no tiene conocimiento. ¿Mm? ¿Quién es el que no tiene conocimiento? Bueno, el que ignora a Dios, como nos dice el Salmo 53. El Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Entonces, ¿quién es el que no tiene conocimiento? Pues el que no considera, el que no tiene en cuenta, el que no da prioridad al único y verdadero Dios todopoderoso, creador de todas las cosas.
Y esta es la clave. Para comprender el fenómeno de la influencia genética de la mezcla que hubo sobre la tierra por causa de las obras de los ángeles caídos, nosotros tenemos que pasar por entender, por aceptar que ciertamente hay algo que ocurrió en la tierra al principio de todas las cosas, que está allí en la palabra de Dios porque no está escondido y que está influyendo claramente en nuestro tiempo y que ha influido a través de toda la historia. Y una de las cosas que nosotros vemos claramente acá en Isaías 51, perdón, en Isaías 1, es que Dios está llamando a su propio pueblo, al propio Israel, está llamando gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, eh, la primera generación, es decir, la generación desde Adán hasta Jared posiblemente, porque el capítulo 6 del libro de Enoch nos alerta a nosotros de que en los días de Jared ocurrió el momento que aparece reflejado en Génesis capítulo 6, que es cuando los hijos de Dios miran a las mujeres hijas de los hombres y se allegan a ellas porque son hermosas y conciben con ellas hijos, los cuales son gigantes, que fueron los primeros hombres de prestigio sobre la tierra. Esto es lo que dice el capítulo 6 de nuestro libro, de nuestra Biblia, pero que está corroborado y afirmado también por el capítulo 6 del libro de Enoc, que si me alcanza el tiempo esta noche estaré comentando. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender, aprender primero y luego entender. Si queremos aprender, tenemos que investigar mucho, aprender que en la primera parte de la historia de la humanidad, es decir, desde Adán hasta antes del diluvio, hubo un momento en el cual ocurrió algo terrible y que fue que lamentablemente hubo una mezcla entre la generación de Adán y los habitantes de la tierra que no pertenecían a la generación de la mujer, sino a la generación de la mujer. Ocurrió esto. Entonces, esa mezcla existe hoy en día y esa mezcla es la que, pues, podría, cuando digo mezcla, me refiero a esa combinación que hubo entre la generación de Dios y la generación de la culebra, que pues uno no sabe quiénes son, pero que están en este mundo en este momento y que la única manera de reconocer quién es de Dios y quién no es a través de la predicación y de la fe que se tiene en el Señor Yeshua. Por eso es que dijo Pablo que no eran israelitas aquellos que eran de la descendencia lineal y natural de Adán, de Abraham, sino que lo era aquel que tenía la fe de Abraham, ahora creyendo en el ungido Yeshua. Fijemos nosotros en lo siguiente. Por ejemplo, los hijos de Elí se dijeron que ellos no tenían conocimiento. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Aparece en Primera de Samuel, en Primero de Samuel, perdón, 2:12. Primero de Samuel. Recordemos que Samuel es un libro y no una carta. Por eso debe ser tratado con el sentido masculino. Primero de Samuel 2:12. Por el contrario, conocer a Dios es señal que se es de Él y a Él se pertenece, como dice Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, el conocimiento de Dios es tener temor de Él, es respetarle. Esto significa tener conocimiento de Dios. O como asegura Proverbios 2:6, en cuanto a que solo el que tiene a Dios haya sabiduría e inteligencia, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Proverbios 9:10 nos dice lo que significa temer a Dios. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, ese Israel al cual está hablando Dios en el primer capítulo de Isaías era un Israel que no tenía conocimiento porque no respetaba a Dios. Y Dios les llamó gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos e hijos depravados. ¿Eh? Esta es la influencia que tuvo la generación de la culebra sobre la generación de Dios.
porque se mezclaron entre ellos, hubo descendencia entre ellos, entonces el ADN se mezcló. Mire, si la generación de Dios, la generación de Adán, se hubiese mantenido limpia sobre la tierra, el ADN de ellos sería perfecto, y en ellos no se hallaría nunca mal, porque ellos no tendrían ninguna carga e influencia genética en su ADN. Porque en algunas oportunidades he preguntado, ¿por qué Caín mató a su hermano si Caín era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios? Adán no tuvo padre, de manera que él no tenía carga genética. No había en Adán ninguna información genética que indicara que podía matar o mentir. Sin embargo, Caín, que nos dice la Sagrada Escritura que era hijo de Adán, mató y mintió. Sin embargo, Juan nos dice a nosotros que Caín era del maligno, corroborando con esto entonces que Caín no era hijo de Adán y por eso Caín tuvo entonces en su información genética la información de un asesino y de un mentiroso, y eso fue lo que él hizo. Bueno, el término usado en esta palabra, el término usado para cargado es la palabra kabod, que significa, pues eso, pesado, cargado, numeroso. Cualquiera de estos calificativos encaja en el sentido de lo que se quiere decir, saturado de maldad. Es decir, Israel era un pueblo saturado de maldad. Al Israel que le está hablando Dios allí a través de Isaías. Entienda esto que me estoy refiriendo es a esa porción de la palabra. A ese Israel es un pueblo cargado de maldad, porque tenían esa situación. El término usado para maldad aquí es la palabra 5771 en el diccionario Strong. En hebreo es la palabra abón. Esta se explica como perversidad, es decir, es un mal, es una inmoralidad. Por extensión, esta palabra es falta, es iniquidad, es mal, es maldad, es malo, delito, es pecado. Entonces, esta generación a la cual Dios está enviando un mensaje a través de Isaías ha sido muy contaminada con la descendencia de los ángeles caídos y por eso es que tienen este calificativo de Dios acá, ¿no? Sin embargo, Dios sabe que ellos tienen la capacidad de poder decidir o no por Él. ¿Por qué? Porque Dios le dio el libre albedrío. Ellos pueden decidir o no por Él. Como escribió Salomón, todo debe comenzar con el temor a Dios. Se comienza por allá para alcanzar sabiduría e inteligencia. Ahora bien, la palabra más interesante de todas las que han sido usadas acá es la palabra en hebreo sera, la cual traduce semilla, simiente, descendencia. En sentido figurado, es algo así como fruto, planta, siembra, posteridad. Bueno, esto es más o menos lo que significa acá. Entonces, acá se dice que este pueblo de Israel es una cera, es de una generación, como dice acá, una generación de malignos, ¿ah? Unos hijos depravados. ¿Mm? Esto es, sin duda alguna, mi amado hermano, yo no sé si usted ha pensado en esto bajo este contexto. No sé si alguna vez usted se ha detenido a pensar por qué Dios llamó a Israel de esta manera si Israel era su pueblo. Y no solamente acá, nosotros vamos a estar tocando otros momentos de la historia de cómo Dios llama fuertemente a Israel de esta manera. Y es porque este Israel había sido muy influido biológicamente por la genética de los hijos de la culebra. ¿Mm? Bueno, el término en hebreo ben, el término ben se traduce como hijo. Y acá dice que ellos eran hijos depravados. Hijos depravados. Ellos eran un ben de depravación. La palabra depravado es la palabra shakhat. Se traduce como corrupción, corrupto, dañino, daño, demolición, depravado, destructor. ¿Mm? O sea, cualquiera de estas definiciones hubiese quedado bien allí. Es decir, que entonces ellos eran hijos del destruidor. Pues ciertamente, así como Caín, porque lo que hizo Caín fue destruir y matar a su hermano. Y porque él era hijo del destruidor. Bueno, hablo esto porque es necesario que nosotros comencemos a ver nuestros sagrados escritos como una manera en la cual Dios nos está explicando a nosotros
lo que ocurrió desde los tiempos del Génesis hasta, hasta nuestros días, pues en los tiempos del Edén hasta nuestros días. Eh, bueno, sin embargo, Dios tiene un gran amor por Israel, sin duda alguna, porque ese es su pueblo amado, ese es su pueblo amado. Y aún Dios, a pesar de haber dado los dichos anteriores recogidos por Isaías 1, Él muestra su amor para con el linaje que se originó en Adán, su pueblo amado, y les anima según lo siguiente. Él les dice, después que ha dicho todo lo anterior, Él dice ahora, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. ¿Ah? Le está hablando con amor a Israel. ¿Por qué quieres ser castigado? ¿Por qué te vas a rebelar? Y yo puedo entender que cualquier desviación de la voluntad de Dios es una rebeldía. Cualquier desviación es una rebeldía. Cualquier cosa que yo quiera hacer, porque quiero hacerla, pues porque me provoca hacerla, aun cuando la palabra de Dios diga que no debo hacerlo, es una rebeldía. Y si es una rebeldía, es un pecado y estoy bajo el castigo, pues. Entonces Dios le está diciendo a ellos, ¿por qué se van a rebelar? ¿Por qué quieren ser castigados? Y luego da la explicación, bueno, porque toda cabeza, todo pensamiento de este pueblo está enfermo. Su corazón no es puro, su corazón es doliente. Ellos están enfermos desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay ninguna cosa sana en ellos, sino herida, hinchazón y podrida ya. Sin embargo, Dios va a demostrar su amor a lo largo del libro de Isaías, su amor por Israel. Y después que el Señor Yahshua vino y reconcilió todas las cosas con Dios por medio de su victoria sobre la muerte y su resurrección, entonces ese amor de Dios que originalmente era por el pueblo de Israel se convirtió en un amor por todo el mundo, como dice Juan 3:16. Fíjese que Juan 3:16 no está en el Antiguo Testamento, Juan 3:16 está en el Nuevo Testamento. Y lo dijo el Señor, porque Dios amó de tal manera al mundo. ¿Sabe? Cuando dice amó de tal manera al mundo, se está refiriendo a todas aquellas naciones paganas. Porque de tal manera amó Dios a todas las naciones paganas. Y fíjese que esto es así que en el capítulo 7 de Apocalipsis, en la visión que tiene Juan acerca del lugar donde se está celebrando la gran victoria, Juan dice que allá había un número de gente imposible de contar, de toda lengua, de toda raza, de toda etnia, de toda nación. Bueno, cada una de esas palabras que se usan allí en Apocalipsis 7 significa nación pagana. O sea, ninguno de ellos estaba considerado dentro del pueblo de Israel, porque fueron naciones que surgieron dentro del paganismo, no dentro de la voluntad de Dios. Esto ocurrió, esto pasó y nosotros no podemos negarlo porque está allí en la palabra de Dios. Esto pasó de que hubo una generación que no era de Dios. Fíjese usted que Caín, una vez que fue castigado por haber matado a su hermano y Dios le manda a salir del lugar donde estaba Adán y Eva, Caín le dice a Dios, ahora me mandas errante por el mundo y cualquiera que me halle me matará. Cualquiera que me halle me matará. Ahora, ¿qué es lo que tenía que haberle respondido Dios? Porque en la teoría solamente estaban Adán, Eva y él. ¿Qué debía haberle respondido Dios? Bueno, ¿quién te va a matar? Si acá nada más estás tú, Adán y Eva. No, no, Dios le pone una señal para que cualquiera que le halle no le mate. Eso quiere decir que en el mundo había una generación, había una humanidad que no había surgido en el huerto del Edén. Esto tenemos que tenerlo muy claro nosotros. Bien, son las 9:52 de la noche y